La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Aunque hay muchas cosas importantes que tenemos que hacer dentro de toda la vida cotidiana, lo que es trabajo, estudios, matrimonio, noviazgo y todo, pero tenemos que enfocar a nuestra familia en el hecho de que Dios quiere que como familia le sirvamos a Dios. Entonces tenemos que ir comprendiendo esa parte que es muy importante a la hora de lo que realmente es el plan y diseño del Señor. Y en el 9 nos hace una aseveración importante, y voy a tomar esto como introducción para continuar lo que estamos trabajando. Y al mandato de Jehová partían, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Usted sabe que en la nube es tipo del Espíritu Santo, y la columna de fuego también es tipo del Espíritu Santo. Lo que aquí menciona es que ellos se movían de acuerdo al movimiento de la nube, de acuerdo al movimiento de lo que era en sí la columna de fuego. Dice que inclusive este movimiento sucedía por meses, por semanas, por años, e inclusive por días y horas. Ahora, cuando hablamos del tabernáculo, imagínense que tenía una estructura, tenía pieles, tenía muebles, tenía columnas, tenía estacas, cuerdas, todo esto que usted se imagina. Entonces, y conocemos en la palabra. Entonces, el cuadro era así. Ellos armaban el tabernáculo cuando la nube estaba allí. Y cuando la nube se movía, ellos tenían que volver a desarmar el tabernáculo e ir en pos de la nube. Entonces había momentos donde el tabernáculo duraba armado un año, años. En algunos otros momentos duraba armado semanas, meses. Y había momentos donde el tabernáculo duraba armado y tenían que desarmarlo en cuestión de horas y de días. ¿Me dan a entender? Qué interesante, hermanos. Aquí aparece varias palabras. Dice que Dios ordenó que así fuese, y ellos se movían de acuerdo al mandato de Dios a través de la nube, a través de la columna de fuego. Todo esto es una figura de lo que debe de ser la relación de nosotros con el Espíritu Santo. Si algo yo pudiera enseñarle en esta mañana es a los padres, a las familias, es que el servicio que usted le haga a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y tenemos que tener una dependencia del Espíritu Santo para que aquello que nosotros hagamos no sea iniciativa de nosotros, sino que sea obra de Dios. Y entonces, así como ellos obedecían a la nube, así Dios quiere que usted y yo obedezcamos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que todo esto son figuras, son sombras para que nosotros aprendamos
Ya en el Nuevo Testamento, uno de los ejemplos mayores que usted y yo tenemos de alguien que se deja o se dejó guiar por el Espíritu fue el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Lucas en los primeros capítulos nos mencionan que cuando el Señor fue engendrado en el vientre de María fue por la obra del Espíritu Santo. El ángel que vino le dijo: María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el nacimiento del Señor fue por obra del Espíritu Santo. Pero ya cuando Él cumple sus 30 años, que en la Escritura nos enseña que era el tiempo que se determinaba para que alguien pudiera entrar en el servicio a Dios. 30 habla de madurez. Dice que entonces Él vino a las aguas del bautismo. Y dice que vino a ser bautizado por Juan. Y cuando Juan, que era su primo, lo mira y le dice: no, más bien soy yo el que debería ser bautizado por ti. Y el Señor llega y le dice: no, Juan, es que esto es necesario para que se cumpla toda justicia. Como diciendo, esto es necesario. Esto es una evidencia de que yo también quiero obedecer la ley, quiero obedecer a mi Padre. Muy buenas, muy buenas. Soy el pastor Francis Murillo, yo vengo desde Honduras. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me motivó una gran noticia que otro amigo pastor, Franklin Ramírez, me llevó a Honduras. Y es un gran proyecto que viene para ayudar a desarrollarnos personalmente, y le hablo de una manera financiera. En este momento tan difícil de pandemia, pues yo me encontré con este hermoso movimiento financiero que usted debe estar a la expectativa de esto, porque sé que le va a cambiar la vida personal financiera, la vida familiar financiera. Y si somos como yo, que en Honduras tenemos proyectos en cárceles, yo manejo proyectos en los basureros, proyectos con alimentación de bebés y otros proyectos sociales, yo hallé en esto como una joya financiera para desarrollar estos proyectos. Así que usted que me ve y que me escucha, esté como atento a lo que viene. Vendrá una información poderosa para usted, y se lo aseguro, esto es real, esto es real, se lo aseguro 100%. Así que esté a la expectativa de lo que viene, y a través de este canal se le va a informar de este proyecto financiero que, se lo aseguro de nuevo, le va a cambiar la vida a usted, le va a cambiar la vida a su familia, le va a cambiar, si usted es pastor, si usted es un líder de una iglesia, le puede cambiar la vida a su ministerio. Y podemos desarrollar cosas. A mí me encantan, por ejemplo, las cruzadas para jóvenes. Y yo he hallado en esto, yo sé que aquí Dios me puso este proyecto para desarrollar cosas en mi querido país, y lo sé que fuera de nuestros países también. Le amamos a usted y véngase, únase a esto, porque sé que le va a cambiar la vida. Yo así lo siento, así lo percibo, y lo he estado sintiendo con esto, y estamos embarazados de esta visión y de este proyecto financiero que, otra vez le digo con todo mi corazón, le va a cambiar la vida. Estas son buenas noticias. Yo oraba un día que Dios me abriera puertas para algo, porque siempre estábamos trabajando, aún en medio de la pandemia, y decíamos: ¿cómo, Señor, financiar los proyectos sociales que tenemos como iglesia? Y entonces aquí apareció este proyecto. Ahí lo voy a dejar con esta expectativa. Ya va a ver en la próxima semana, no se suelte de este canal, porque aquí le vendrá esta hermosa noticia financiera que otra vez le va a cambiar la vida suya, de su familia y de muchos de los que nos rodean, y especialmente de aquellos necesitados que necesitan una mano. Así que Dios los bendiga. Soy el pastor Francis Murillo desde Honduras. Cuando Él viene a las aguas del bautismo, dice que luego de que estaba ahí sumergido y sale, entonces dice que se abrió el cielo. Diga conmigo: se abrió el cielo. Cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, estamos hablando de gente que camina con cielo abierto. Y dice que entonces miró que venía el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él, y que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces el Señor fue engendrado en el Espíritu,
Pero antes de él iniciar su ministerio, también permitió que el Espíritu Santo viniera sobre él y lo llenara. Si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Luego, en los mismos evangelios dicen que después de que el Señor fue confirmado como Hijo de Dios, como aquel en el que el Padre se complacía, dice luego que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuese tentado por Satanás. Imagínense, el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Cuando hablamos de este pasaje que aparece en los evangelios, de cómo el Señor fue llevado al desierto, la palabra tentar no se refiere a una tentación como la que nosotros podamos pensar que existen en nuestro tiempo o en nosotros, sino está hablando de ser probado, pero más utiliza una palabra que se refiere que el Espíritu Santo lo llevó a confrontar al diablo cara a cara. Y es interesante, porque antes de que él iniciara su ministerio, confrontó al propio Satanás. Y allí lo venció. Fue tentado, fue probado en su espíritu, fue tentado, probado en su alma y en su cuerpo. Y en cada una de estas áreas pudo decirle a Satanás: escrito está. Como diciendo: yo no voy a dar lugar a ninguna de las pruebas que tú quieras hacerme. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Así que en todo lo que fue el desarrollo de Jesús en esta tierra, el Espíritu Santo estuvo presente. Luego en el libro de Lucas, capítulo 4, dice que el Señor toma el libro de Isaías y se para delante de una gente que estaba en una sinagoga y les dice: el Espíritu Santo, la unción del Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los que están enfermos, para libertar a los que están ahí cautivos, a predicar el año agradable de Dios. Entonces fue engendrado por el Espíritu, fue confirmado y llenado del Espíritu cuando fue bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu y fue introducido en el ministerio bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro habla del Señor en el libro de Hechos capítulo 2 y también en el capítulo 10 dice que el Señor anduvo haciendo milagros y maravillas por el Espíritu. Es decir, Jesús dependió del Espíritu, de la guía del Espíritu. Y cuando nosotros pensamos en esto, si usted va al libro de Juan, capítulo número 16, búsquelo allí conmigo. Juan capítulo 16, verso 13, hablando el Señor a sus discípulos. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Señor les dice a ellos
en todo lo que es Juan capítulo 14, 15, 16, les muestra a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, que no se pusieran tristes, porque era necesario que el Espíritu Santo viniera para que entonces ellos pudieran tener una guía directa de parte del Señor. ¿Cómo realmente usted puede ser guiado por el Espíritu? Le menciono algunas cosas. Una persona que es guiada o que va a ser guiada por el Espíritu tiene que ser una persona que tenga un corazón obediente a Dios. Dios guía a los que son obedientes a Él. Una persona que es guiada por el Espíritu, entonces, es una persona que realmente quiere obedecer al Señor, quiere someterse a Dios, quiere escuchar a Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo, entonces es una persona que está dispuesta a morir a su propia voluntad y permitir que sea la voluntad de Dios que se haga en ella. Muchas veces nosotros decimos o le decimos al Espíritu Santo que nos hable, que Él nos guíe, pero realmente a veces en el corazón no existe una voluntad de someter nuestro yo, nuestros deseos, nuestros sueños a Dios, sino que realmente queremos siempre hacer lo que queremos. Cuando hablamos de un servicio de familia, una familia que quiere realmente ser guiada por el Espíritu Santo, es una familia que le dice al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero sino que se haga lo que tú quieres, que no se haga lo que yo anhelo, mis sueños, sino que realmente se haga tu voluntad. Y cuando Dios realmente mira ese tipo de corazón, Él guía a esa persona. Regresando al texto que leímos de Números, recuerde lo que dice allí: al mandato del Señor, a través de la nube, el pueblo hacía. Al mandato del Señor se paraban, al mandato del Señor caminaban, al mandato del Señor armaban el tabernáculo, al mandato del Señor lo desarmaban. Lo que nos está mostrando es que aquel pueblo estaba sometido a Dios, a la guía de la nube. Y así debe ser aquel creyente que se somete al Señor. Cuando hablamos de guía, hermanos, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 8, verso 14 de Romanos 8. Es un pasaje que le motivaría yo a que usted lo leyera completo. Pero en el capítulo número 8 de Romanos y verso 14 dice, si usted lo tiene allí y lo puede leer conmigo, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son? Se lo pongo diferente. Los que son guiados son hijos. Los que no se dejan guiar no son hijos. Repito, los que son guiados por el Espíritu son hijos. Los que no son guiados no son hijos. Eso es lo que dice allí. Entonces usted me dice: pastor, ¿pero qué quiere usted decirme? Entonces quiere decir que yo no soy hijo, que soy hijo. Bueno, lo que dice acá es que los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar cómo el Espíritu Santo nos guía. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La primera forma en que el Espíritu Santo te guía a ti es a través de la voz interna del Espíritu. Aquí quiero hacer una diferencia. En el Antiguo Testamento, usted lo hemos enseñado, pero vale la pena recordarlo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había venido. Incluso aun cuando el Señor estaba aquí en la tierra,
no había venido el Espíritu Santo a morar en las personas. Por eso Él les decía: os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu. Y por eso fue que en el libro de los Hechos, capítulo 1, les digo: es necesario que ustedes esperen, porque es necesario que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera a morar en la vida de nosotros? Para que la guía del Espíritu fuera una guía personal, fuera una guía donde usted no tuviera que depender de ninguna otra fuente para escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaría haciendo casa en usted. Quiere decir que la primera forma en que Dios guía a alguien es a través de esa voz interna. Y los que tienen la capacidad de escuchar esa voz interna del Espíritu, esos son los que son hijos de Dios, porque esos son los que tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Estamos claros? La primera fuente entonces es la voz de Dios interna. Y esa voz interna de Dios es el resultado de que usted, diríamos, desarrolla, crece en una relación con el Espíritu. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy día. Una iglesia que no crece en relación con el Espíritu, aunque tiene al Espíritu Santo morando dentro de ella, no lo escucha. ¿Por qué? Porque para escucharlo tienes que haber crecido en esa relación para poder identificar la voz del Espíritu. Recuerde usted que hay, diríamos, 3 voces que alguien puede escuchar: la voz de Dios, la voz personal e inclusive la voz del mismo diablo. Y aquel que ha desarrollado una relación con el Espíritu sabe identificar cuando es la voz de Dios, cuando es su propia voz, o es el diablo que lo está queriendo engañar. Porque recuerde que el diablo miente, es engañador. El diablo te quiere descarriar de sus caminos. El diablo te quiere sacar de la vida cristiana. El diablo quiere que cometas errores. El diablo inclusive quiere en algunos momentos sacarte de la voluntad del Señor dentro de una iglesia, dentro de un servicio. Entonces tienes que aprender a discernir cuando es Dios el que te está hablando. Y yo he enseñado acá que usted y yo nunca deberíamos hacer nada si no es que Dios nos habla. Y lo leímos en el libro de Números. ¿Cree usted que ellos se movían si la nube no se movía? No, ¿verdad? Dice: a la orden de Dios, a través de la nube se movían. Es como diciendo: tú no puedes moverte, tomar decisiones, hacer esto, hacer lo otro, sin que tengas confirmación de esa voz interna del Espíritu. Eso es lo que Dios nos está enseñando. La otra fuente o formas en que el Espíritu Santo nos habla es a través de la palabra escrita. Y esa palabra escrita tiene que hacer clic con la palabra del Espíritu que está dentro de ti. Entonces, cuando tú estás queriendo tomar una decisión como familia y dices: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿En qué te podemos servir? Entonces usted también viene a la palabra, y en unión con el Espíritu que está dentro de ti, entonces el Espíritu Santo te guía y te muestra la voluntad del Señor para tu vida. Tienes al Espíritu y tienes la palabra, el Logos. Esa palabra también es nuestra guía, es la que nos ayuda a encontrar la dirección en diferentes formas, sea que usted haga devocionales, sea que usted abra la Biblia en donde el Espíritu Santo le guíe, sea que usted la estudie, pero en esa conexión entre la voz interna y la palabra escrita es fundamental. Eso viene a ser, hermanos, como por decirlo así, poder uno decir: Dios, que tú me hables y que lo hagas
respaldado por no solamente tu palabra que recibo aquí en mi espíritu, sino también que la misma Biblia sea testigo de que aquello que tú me hablaste es de parte tuya. Otro aspecto o otra forma en que Dios habla, y esto es muy importante, es a través de tu cobertura. Diga conmigo, mi cobertura. Tu pastor. Entonces, bíblicamente entendemos que el pastor fue puesto de parte del Señor para guiar al pueblo. Salmo 23 dice: Él nos llevará a delicados pastos. Hablando el Señor de las ovejas y del pastor, dice: porque las ovejas escuchan la voz del pastor. Tenemos que ser claros en lo siguiente. Cuando tú vas a decirle: Espíritu Santo, guíame, es importante entonces que usted se asegure que haya una palabra interna. Se asegure que aquella palabra sea acorde a la palabra escrita. Y es importante también que logres o que se tenga, diríamos, la confirmación de parte de tu cobertura, de lo que tú estás haciendo.